A lo largo de la historia de la humanidad han existido siempre muchos hombres que se han destacado en ella. Ya sea para bien o sea para mal, en la historia de la humanidad han habido muchos hombres que se han destacado en ella. Hay personajes de la historia que son muy conocidos y son muy recordados por sus hechos, desde reyes hasta militares, hasta artistas, científicos, músicos, intelectuales, etc. Si yo le pregunto a usted, ¿se acordará o tendrá en su mente algún personaje de la historia que haya marcado la historia desde su perspectiva? Claro, algunos dirán Einstein, Mozart, Pasteur, Newton. De alguna manera, gracias a Colón, estamos aquí en este lugar tan alejado del mundo. Pero no hay duda que hay un personaje puntual que ha marcado la historia de manera muy profunda y permanente. Y ese es Jesús. Amén. Tanto así que la historia, como decía Nelson al principio, de la humanidad se mide respecto a su aparición en el mundo. La historia de la humanidad se mide en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Te has dado cuenta? Él ha sido el objeto de la más increíble combinación de admiración, adoración, crítica y oposición de los 30 billones de seres humanos que han vivido a lo largo de la historia aproximadamente. Él. Escucha, cada palabra registrada que habló, cada milagro que hizo y cada acción que hizo, esto es impresionante, han sido analizados, revisados, estudiados de generación tras generación por teólogos, por historiadores, por filósofos, por enemigos, opositores y críticos. En este mismo momento, ahora, millones y millones de personas están estudiando lo que él dijo. Y no hay un segundo que miles de personas en algún lugar del mundo no estén pensando en lo que él dijo y escudriñando a este Jesús de Nazaret que vivió hace 2000 años atrás. Y esto a pesar de que su vida, de su entorno, no eran precisamente indicadores de que él sería una persona que marcaría la historia de la humanidad. Jesucristo, desde un punto de vista normal, natural, no era un personaje que si lo miráramos podríamos decir, este va a ser grande entre medio del mundo. No. Podríamos resumir su vida de esa manera. Nace en una humilde casa que no era de él. Nace rodeado de animales que tampoco eran de él. Fue criado en una insignificante aldea, en un lugar insignificante del mundo. Hasta los 30 años era un don nadie, probablemente un carpintero. Luego de 30 años, y durante 3 años comenzó a ser un predicador itinerante. Nunca escribió un libro, aunque de él se han escrito una cantidad de libros que no te puedes imaginar. Él ha sido la inspiración de miles y miles de autores, y no estoy exagerando. Hay librerías cristianas, hay librerías que están dedicadas solamente a él, hay colegios que tienen un enfoque cristiano, hay universidades cristianas, hay radios cristianas, hay televisión cristiana. Con solo 3 años de ministerio, viviendo en una pequeña localidad,
Ha sido la fuente de inspiración de millones y millones de páginas, cantidad innumerable de canciones, cantidad abismal de himnos que honran su vida y que hablan de sus maravillas. Nunca tuvo un ejército, aunque miles de personas han dado su vida por él. Sin haberle visto. Estoy hablando de Jesús. Nunca tuvo una casa propia, nunca fue a la universidad y nunca viajó más de 300 kilómetros del lugar en donde vivió, pero es conocido en todo el mundo. Reunió un grupo de amigos que aprendieron cómo él vivía, luego sus compatriotas se volvieron en su contra, uno de sus amigos lo negó y otro de sus amigos lo traicionó. Pasó por un juicio que lo llevó a ser clavado en una cruz hasta la muerte, por declarar que él era el Hijo de Dios, que era el único camino a Dios, que Él era la verdad y que en Él estaba la vida y que nadie podría reconciliarse con Dios si no fuera por Él. Y además dijo que el hombre debe arrepentirse de sus pecados. Luego de su muerte fue sepultado, pero al tercer día resucitó de los muertos. Porque la muerte no lo pudo retener. Se le apareció luego de resucitado a sus discípulos durante 40 días, hasta que fue recibido en el cielo a la diestra del Padre, donde ahora se encuentra intercediendo por nosotros, quienes le amamos. Amén, así es, Señor. Finalmente, luego de su muerte y de haberse aparecido a sus discípulos, ellos que lo habían abandonado no se cansaron de dar testimonio de que Jesús había resucitado de los muertos, hasta el punto de dar sus vidas por él, siguiéndole hasta la muerte y entregando sus vidas por aquel que entregó su vida por ellos. 2000 años después, ¿cuál es la marca que ha dejado este hombre en la tierra? ¿Cómo después de 2000 años es posible que su influencia siga siendo tan poderosa, tanto así que el 30% aproximadamente de la población mundial se identifica como su seguidor? ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es? ¿Es realmente el Hijo de Dios? ¿Es posible que un charlatán haya tenido y tenga tanto impacto en la humanidad y en la vida de las personas? ¿Es posible que un charlatán mentiroso haya estado dispuesto a dar su vida por una mentira? ¿Darías tu vida por una mentira? Muchos dudan, otros no creen. Otros no dudan tanto, pero no creen tanto como para entregar sus vidas a Él. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué vino al mundo? Esas son las respuestas que trataré de responder en esta mañana. ¿Cómo es posible que hoy millones y millones de personas en el mundo entero estén reuniéndose en su honor y dándolo a conocer? ¿Cómo es posible que la persona que te invitó domingo a domingo pueda estar reunida con otros locos haciendo algo que probablemente tú no comprendes? ¿Quién es este Jesús que hace que esas personas hagan esas cosas? Y lo más importante es, ¿qué dices tú de Jesús? Amigos, y esta pregunta no es para ti, hermano, esta pregunta es para ti. ¿Qué dices tú de Jesús?
realmente el Hijo de Dios? ¿Qué harás con Él en esta mañana? ¿Qué tipo de relación tenemos con Él? ¿Indiferente? ¿No me interesa? ¿No me importa? Me importa, pero no tanto como para ser considerado como un fanático. De algo estoy seguro: si realmente Jesús es quien dice ser, entonces algo tenemos que hacer. No podemos quedar indiferentes si Jesús es realmente Dios y si Jesús es realmente quien Él dice ser. Porque nuestra eternidad depende de ello. Entonces, ¿quién es Jesús? Y si se hizo hombre y vivió entre nosotros, ¿por qué lo hizo? Es simple, son dos preguntas muy simples. Haré esa pregunta porque fue Cristo mismo que hizo la pregunta a sus discípulos en un momento especial de su ministerio, y lo vimos y lo leyó el hermano Nelson en el libro de Mateo. Vamos otra vez y leamos, por favor, Mateo 16. ¿Lo tiene? Ok. ¿Todavía no lo tiene? Sí. Ok. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o uno de los profetas. Pero Jesús va y les pregunta nuevamente a ellos: ¿y ustedes, discípulos míos, quién decís que soy yo? Pedro, tomando la palabra por todos, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús responde: bienaventurado Pedro, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no lo hubieras dicho si Dios, mi Padre que está en los cielos, no te hubiera abierto los ojos para decirlo. ¿Quién dicen los hombres que es Jesús? Jesús preguntó sobre la opinión que se tenía de Él. Y le preguntó a los discípulos: ¿qué dicen las personas de mí? Según lo que ustedes han escuchado, discípulos míos, ¿qué dice la gente de mí? Bueno, Jesús, algunos dicen que eres la reencarnación de Juan el Bautista. Otros dicen que eres Elías. Otros dicen que eres la encarnación de Jeremías, un antiguo profeta. O otros dicen también que eres alguno de los profetas que vivió muchos años atrás y ahora reapareció. Todos los que yo mencioné son grandes personajes bíblicos. En otras palabras, sus discípulos le dijeron que la gente opinaba de él que eres un humano importante. No hay duda de ello, porque te comparan con uno de los importantes de nuestra historia. Con Juan el Bautista, con Jeremías, con algún otro profeta, con Elías. Lo que no deja de ser impresionante, aunque no lo reconocían como Dios, es que Jesús no le era indiferente al mundo, incluso que no lo seguía o que no creía en él. Porque el pensamiento común de todos era: este es alguien importante. Está bien, no creemos que sea Dios, pero alguien importante es. Estamos claros, este tipo no es normal. Los prodigios, los milagros, las sanidades que hacía y la manera de enseñar no le era indiferente a nadie. Es más, ponga atención, mire, cuando lo oían a él, cuando lo oían hablar y terminaba de hablar, sabiendo quién era, sabiendo que era un muchacho de Nazaret, hijo de María, hijo de José, un carpintero, sin educación formal, pobre. Y cuando terminaba de hablar, todos comentaban:
Este habla como quien tiene autoridad. Comúnmente respondían a él de esta manera: ¿quién es este? En una oportunidad dijeron: ¿quién es este que aún los demonios se le sujetan? Cuando él calmó la tempestad en el mar de Galilea, sus propios discípulos que estaban con él, luego de que él se parara en medio de la tormenta y le dijera a la tormenta, calla, enmudece. Y de repente, dice el relato bíblico, hubo una bonanza que no se puede explicar. Luego de eso, sus discípulos lo miraron y le dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los demonios decían de él, cuando él sanaba y expulsaba a los demonios de las personas, cuando iban saliendo de las personas, decían: ¡él es el Hijo de Dios! Las multitudes decían de él: este probablemente es un profeta. Sus opositores decían: ¿cómo puede hacer estas cosas? Su amado Juan dijo de él que en el principio de los tiempos Jesús existía y que él hizo todas las cosas por el poder de su palabra. Su amado Juan dijo de él: sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él estaba en el principio con Dios. Él era Dios. Juan el Bautista, otro Juan, que no es el mismo, dice en Juan 1, 32 al 34, cuando lo bautizó, porque Juan el Bautista bautizó a Jesús. Dice Juan, que no es Juan el Bautista, sino Juan el amado, escribiendo de Juan el Bautista, lo siguiente: Juan dio también testimonio, diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, es decir, Dios, me dijo: aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautizará en el Espíritu Santo. Y Juan dice: y yo le he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Dios de Cristo? Esto es hermoso, porque alguna vez Dios habló. Y sucedió que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente después de salir del agua, vio que los cielos se abrían y el Espíritu como paloma descendía sobre Jesús. Y vino una voz desde los cielos que decía, escúchame bien: tú eres mi Hijo amado, en ti yo me he complacido. El cielo habló, y cuando habló dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Y en otra oportunidad, en la famosa transfiguración, mientras, dice el texto, aún estaban hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido, a él oíd. Dios hablando. Eso es impresionante. ¿Qué dijo Cristo de él mismo? Mira, hubo un momento
en que Cristo estaba llegando a un lugar donde había una multitud como esta gente que está probablemente, pero de puros enfermos. Y había un enfermo que estaba en una camilla. Y Jesús lo ve y dice, este lleva muchos años aquí, 38 años, en una camilla. Y le dice, ¿quieres ser sano? Sí, sé sano. Levántate, toma tu camilla y ándate. Y adivine qué pasó. Él tomó su camilla y se fue. Y en ese tiempo los judíos, bueno, hasta el día de hoy, eran gente muy celosa con respecto al día de reposo. Y en el día de reposo no se podía hacer ningún trabajo porque eso era pecado. Y era considerado pecado tomar la camilla y llevarla porque eso producía un esfuerzo de tu parte. Entonces era un trabajo y estabas pecando contra el mandato de Dios que decía que había que guardar el día de reposo. Entonces cuando ven a este hombre que va con la camilla en andas, le dicen, ¿y tú por qué andas con esa camilla ahí? Y él le dice, resulta que el que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda. ¿Y quién es ese? No tengo idea, le dijo él. No sé quién es. Luego el relato es hermoso porque dice que Jesús se le aparece nuevamente al hombre. Y cuando lo ve le dice, ¿estás sano? Sí, no peques más. Porque te puede venir algo peor. Luego ese hombre va donde los que lo estaban preguntando que quién le dio la orden y le dijo, ya sé quién me dijo eso. Fue Jesús. ¿Jesús? Vamos, lo buscamos. Jesús, ¿tú por qué andas diciendo esas cosas? ¿Por qué tú autorizas a hacer cosas que van en contra de la ley? Y él respondió, mira, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, por esta causa, los judíos aún más procuraban matarle. Escúchame. Porque no solamente violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, haciéndose igual a Dios. Luego de eso Jesús comienza a hablarles a sus opositores y les dice, el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él mismo hace, y obras mayores que esta que yo hice con este hombre les mostraré para que ustedes vean, para que os admiréis, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo dará vida a los que Él quiere. En verdad os digo, ponme atención, esto es hermoso. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Ese es Jesús. Lo último, ¿qué dijo Pedro? Bueno, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras le dijo Cristo, nosotros sabemos y creemos que tú eres Dios. Tú eres de quien se habló en las Escrituras, tú eres el que salvará a los hombres de sus pecados. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es a través de ti. Lo sabemos y lo creemos, oh Señor. En respuesta, Jesús le dice, Pedro, eres un afortunado, eres una persona bendita y feliz. Al responderme de esta manera, entonces puedo decir que tú eres un afortunado.
Lo importante ahora es, ¿quién dices tú que es Jesús? La pregunta es, ¿eres tú de esos afortunados que creen con todo el corazón que Jesús es el Hijo de Dios? La pregunta es, ¿por qué creer en Cristo como el Hijo de Dios nos hace ser personas afortunadas y felices? Y eso tiene que ver con la segunda pregunta que yo les dije al principio, que tiene que ver con la razón por la cual Él vino al mundo. Entonces, ¿por qué creer que Jesús es el Hijo de Dios, hacerse hombre, morir en manos de su propia creación en la cruz, vendría a ser una buena noticia para nosotros y hacernos personas afortunadas? ¿Hay algún afortunado aquí en este lugar? El evangelio que predicamos es una buena noticia. Esta noticia de Jesús interviniendo en el mundo es en realidad la mejor noticia de todos los tiempos. Porque ofrece la solución al problema más apremiante de la humanidad: el pecado. Y yo sé que a partir de ahora esto nos va a empezar a incomodar. Así que tomo agua. Jesús es el Hijo de Dios. Por lo tanto, es la solución a la miseria de nuestro pecado. Porque solo Dios puede solucionar eso. Toda corrupción evidente que se ve en la sociedad, la maldad que abunda, la injusticia, el odio, solo brota de los corazones de las personas. Por eso es que la solución a un cambio de esta sociedad tiene que ver y tiene relación con un cambio en el corazón de las personas. Y solo Dios puede hacer eso. No hay presidente, no hay gobierno, no hay ley, no hay cárcel, no hay dinero que pueda solucionar esas cosas. Si no, Dios habría enviado un presidente, habría enviado un millonario, un militar, pero envió a un médico de las almas. Si el problema de la humanidad hubiese sido la pobreza, Dios envía a un hombre rico. Pero el problema de la humanidad es su corazón, que se aleja constantemente de Dios por el pecado. Por lo tanto, lo que necesitamos es un Salvador de nuestros pecados. Ese es Jesucristo. Dios envió a su Hijo a salvarnos de nuestros pecados, porque ese es el gran problema. El corazón del problema es el problema del corazón que peca contra Dios. Alguno dirá, ¿por qué el pecado es un problema? Te pido por favor que pienses eso. ¿Por qué el pecado vendría a ser un problema para Dios? Además, muchos de nosotros creemos que no somos tan malos en comparación con otros, claro, que sí son muy malos. Pero nosotros no somos tan malos, en realidad somos buenas personas. Bueno, el pecado es un problema porque Dios es Dios en primer lugar. Es santo y es justo. Dios es Dios. Y cuando Él, el gobernador y el creador del universo, dice algo, se supone que sus criaturas debemos obedecerlo. ¿Cierto? Pero no pasa eso con nosotros. Si Él exige obediencia, nosotros damos desobediencia. ¿O no? Sí, es así. Mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Te suenan los 10 mandamientos? Yo sé que sí, por ahí. Está en tu memoria, en tu... Mira, hay uno que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Éxodo 23. El pecado en el que tenemos más peligro de caer en relación a este mandamiento es darle gloria, honor, afecto, interés que se le deben solo a Dios, a cualquier criatura o cosa que no sea Dios, incluyéndonos a nosotros mismos. Por ejemplo, el orgullo hace del yo un Dios. La avaricia hace del dinero un Dios. Cualquier cosa que estimemos, o amemos, temamos o sirvamos, que nos deleitemos en ella o que dependamos de ella más que a Dios, eso es idolatría. Como lo puedes ver, mira lo que habla tu boca en el día. Mira lo que desea tu corazón en el día, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú hablas todo el día de dinero, que dinero, ahí está tu corazón. Si tú hablas todo el día de mujeres, ahí está tu corazón. Si tú hablas todo el día de ti, ahí está tu corazón, en ti. Si tu corazón está en la lujuria, en la música, en cualquier otra cosa que no sea Dios, ahí está tu corazón. Y ya te das cuenta que has pecado contra Dios, porque Dios ha dicho que no tendrás dioses ajenos delante de Él. Y en sus propias palabras, y es aquí donde empieza a ser el problema, realmente problema. Porque Dios dice, hagan esto, no hagan esto otro, vamos y nosotros lo hacemos, ahora ¿qué pasa? Dios dice que todo pecado o rebelión contra Él merece la muerte de aquel que se rebeló. Y ese es el problema. Y no cualquier muerte, aunque incluye nuestra muerte física, pero el pecado contra Dios merece la separación de Dios por toda la eternidad. El problema más grande que tenemos es que hemos pecado contra Dios y estamos separados de Él por nuestros pecados. Y por ende entonces pasaremos una eternidad sin Él si no ocurre algo que haga que Él nos perdone. Y esto, amigo, hermano, no se compara al conflicto que tenemos con algún familiar, no se compara con la deuda que nos apremia, no se compara con la enfermedad que nos azota o con la depresión que nos consume, con mi marido que no me ama, que es tosco, que es infiel o que no le intereso, o con mis hijos rebeldes. No se compara con esas cosas, con mi jefe insoportable, con el trabajo pesado que tengo, con mi pobreza, con el alcoholismo de tu cónyuge, con las adicciones que lidias en la familia, con la perversión y sus consecuencias. Todos estos problemas no tienen comparación con que nos hayamos rebelado contra Dios. Hemos pecado y lo seguimos haciendo constantemente. Nuestro corazón va de continuo al mal. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Tenemos malos hábitos. Por mucho que nosotros creamos que somos buenas personas, eso no es suficiente para Dios, porque Él dice en su palabra en Romanos 3 que no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera alguien que lo entienda a Dios. Y dice que todos nos hemos desviado. Para ti que todavía no estás convencido que has pecado contra Dios, ¿has codiciado alguna vez? No me responda. ¿Has deseado algo de tu prójimo alguna vez? Algunos han deseado tanto las mujeres de sus prójimos que se las han quitado. No robarás, dijo Dios. ¿Cuántos no lo hicimos? No hablarás falso testimonio, dijo Dios. ¿Cuántos hemos mentido? ¿Lo ves? Si te das cuenta, todos somos pecadores
y todos nos hemos rebelado contra Dios. La pregunta es, ¿estamos a cuentas con Dios? Mira, si tú de alguna manera no dejas sin consecuencia a tus hijos, cuando abiertamente te desobedecen, tú le dices, hijo, no haga esto, sé respetuoso con la mamá. Y él va y le dice, manda a la mamá, y le tira un juguete. Tú vas y le dices, ya, estás castigado, no vas a ver, no sé, tele por 3 días. Castigado, porque eso no se hace, eso está mal. ¿Cierto que está mal? Ahora quiero que te imagines esto. Y si esto te queda en tu memoria, entonces yo estaré muy satisfecho. Imagínate ahora a Dios en su trono. Imagínate ahora a Dios sentado en su trono, asumiendo y creyendo por un momento que realmente Él es el dueño de todas las cosas. Imagínate a ese Dios que dice que Él hizo todo y que la tierra es solamente el estrado de sus pies. Imagínatelo por favor en esa grandeza. Dios ahí sentado en los cielos, lleno de gloria, lleno de esplendor, de hermosura, de santidad, con ángeles sirviéndole a cada instante. Y esos ángeles, dice la Biblia, que no son capaces de mirarlo, tienen que tapar sus ojos, porque lo que Él irradia es demasiada gloria. Imagínate a ese Dios brillando con todo su esplendor y esos ángeles no pudiéndole mirar, de la misma manera que tú y yo no somos capaces de mirar por un par de segundos el sol sin que nuestros ojos sean dañados. Intenta mirar el sol con tus ojos a ver si puedes. Ahora, imagínate tú delante de Él y Él diciéndote a ti, Juanito, debes amarme más a mí que cualquier cosa. Juanita, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Juanito, no tienes que mentir. Juanito, no tienes que codiciar las cosas que no son tuyas. Juanito, no tienes que adulterar. Y tú lo miras y dices, no me importa lo que dices. Me da lo mismo lo que tú digas. Yo Dios, seguiré haciendo lo que yo quiero hacer. Y te das la vuelta y te vas de su presencia. Eso es lo que cada uno de nosotros hacemos cuando pecamos. Miramos a Dios y le decimos, no nos interesa lo que tú tengas que decir. La pregunta es, ¿tú crees que eso va a quedar sin alguna retribución? Si nuestros padres nos retribuyen cuando le desobedecemos, si la ley nos castiga ahora cuando vamos a un exceso de velocidad, ¿cuánto más una rebelión cósmica contra Dios mismo? Ese es el problema. Ese es el gran problema, que tú y yo hemos pecado y aunque tú no lo quieras, has hecho eso contra Dios. Amigo, hermano, nadie puede quedar indiferente a Dios. Lo que merecemos de un Dios santo y justo es morir eternamente. Pero ¿qué sucede si te das cuenta que has pecado contra Dios? Lo importante es qué harás con todo esto. Si todo esto fuera falso y realmente yo fuera un charlatán y toda la gente que está aquí está creyendo puras leceras, y me estuviera inventando todas estas cosas, bueno, estaría bien. Sí, es sí.
La pregunta es, ¿qué sucede si todo esto es verdad? ¿Qué harás si todo esto es verdad? Ahora, si eres de los que cree que Jesús es el Hijo de Dios, pero no te interesa más nada de Él, también te tengo una mala noticia. Eso no resuelve el problema. Si tú dices que crees, pero vives indiferente a todo lo que Él dice, incluso puedes ir a la iglesia. Incluso puedes haber ido a la iglesia. Pero tu corazón está lejos de Dios y te sigues deleitando en el pecado, entonces estás esclavo del pecado. Y eso no es en realidad creer en Dios. Y tu destino sigue siendo estar separado de Él. Este problema no es nuevo, es antiguo, porque Él dijo en un momento: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Muchos pueden asegurar creer, pero Él dijo: el que cree va a hacer lo que yo le digo. Entonces, ¿qué debería hacer un Dios justo con una persona que solo comete pecados contra Él? ¿No debería condenarlos y ya? Mira, eso estaría bien. Si Dios actúa de acuerdo a su justicia, entonces el pecador debe ser condenado. ¿Qué Dios sería si Él perdonara a criminales sin que estos tengan alguna consecuencia? ¿Cómo Él sería justo? ¿Qué dices tú si hubiera un juez por ahí que deja libre a asesinos y violadores así como así? ¿Qué dirías? ¿Qué dirías si un juez X va y deja libre a una persona que entró a tu casa y mató a toda tu familia sin razón alguna? Dirías: ese juez está loco. Ese juez es un juez injusto, porque no le ha dado el castigo que merece el criminal. Y si nosotros hemos pecado contra Dios, ¿qué de nosotros? ¿Cómo Dios perdona? ¿Simplemente Dios olvida? Si dijimos que el gran problema del hombre es que ha pecado contra Dios, entonces ¿cómo Dios puede perdonarlo sin dejar de Él ser justo? Y es aquí donde Cristo es la buena noticia para todos. Como Dios no puede tener por inocente al culpable, entonces alguien debe asumir las consecuencias de nuestro pecado. Alguien tiene que cumplir nuestra condena, porque la paga para Dios del pecado es muerte, y Él es un Dios justo. Alguien tiene que pagar la deuda que nosotros tenemos, pero ese alguien tiene que tener una particularidad. Tiene que ser sin pecado. Y que sea capaz de cumplir con toda la palabra de Dios. Para recibir el perdón de Dios, alguien debe sustituirnos delante de Dios. Cuando vayamos a darle cuentas a Dios, alguien tiene que interceder por nosotros. Porque ¿con qué justicia tú te presentarás contra Dios si constantemente le estás rechazando? ¿Lo ves? Por eso es. Alguien debe morir por nosotros. Y esto, amigos, es lo que hace arder el corazón de este humilde predicador. Porque cada quien que ha pecado contra Dios merece morir. Pero Dios, a pesar de que le hemos dado la espalda continuamente, en su amor por nosotros, dio voluntariamente a su Hijo por ti y por mí. Para que Él pagara por tus adicciones. Para que Él pagara por tus perversiones. Para que Él pagara por tu indiferencia a Él.
Es un Dios que ha sido ofendido. Esto me explota la cabeza. El Dios ofendido es el que ha hecho el camino para que los ofensores puedan venir a Él. Y el camino es Jesucristo el Salvador. Dios, a pesar de que le dimos la espalda, dio a su Hijo. Envió a su santo, inocente Hijo que vivió sin pecado alguno. Fue condenado injustamente hasta morir en la cruz. Pero no renegó de su voluntario camino, porque en sus hombros llevaba tus pecados y los míos. Llevaba tus adicciones, tus infidelidades, tu amor propio, tus mentiras, tus traiciones cometidas al Padre, y pagó con su vida por ellas, tomando nuestro lugar. El Hijo de Dios voluntariamente dio su vida por pecadores, porque nada ni nadie más puede satisfacer a Dios que Dios mismo. Para que ahora nosotros podamos tener perdón y vida eterna junto a Él, ya no más lejos de Él, sino que ahora por siempre junto a Él. Ese es el bendito evangelio del Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces tendrá perdón de ellos y vida eterna. Y yo te quiero decir una última cosa que Dios mandó, de manera figurada, obviamente, porque hay muchas cosas que Dios mandó. Escúchame, por favor. Dice la Escritura: Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Amén. Dios manda que todos los hombres se arrepientan y crean en esta buena noticia. Ahora la última pregunta que te hago: ¿qué harás con este mandato? ¿Qué harás con este último mandato que este insignificante predicador, y no lo digo para parecer algo delante de ustedes, porque así soy, tengo el privilegio de decirte: hay un último mandato que Dios tiene para todos nosotros. Arrepentidos de tus pecados. Creed en Jesucristo como el único Salvador de ellos y recibe la vida eterna por siempre junto a Dios. Te ruego, no sigas desobedeciendo. Si has estado coqueteando con Jesús, también tengo un mensaje para ti. Hoy es el día. Arrepiéntete y abandona tus pecados. Cree que Jesucristo es el Hijo de Dios y que pagó por cada uno de ellos. Puede ser que hoy sea la última vez que tú oigas esto. ¿Lo has pensado? El día de mañana no te pertenece. Tú no sabes si mañana vas a levantarte y vas a ver a tu esposo, a tu hijo o a tu esposa. Solo cree esta verdad, es lo único que puede cambiar tu corazón que está prisionero del pecado. Jesús, en su mismo relato que leímos en Mateo, dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Escúchame, con eso termino, es la verdad. Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Lo último que te digo:
es que contra todo pronóstico, contra toda idea del mundo que quiera aplacar a Jesús, a la Biblia, a su Evangelio, los que estamos aquí y creemos en Él, no tenemos duda de que Él volverá. Amén. Y cuando Él vuelva, dice la Escritura, en la gloria de su Padre, recompensará a cada uno según sus obras. Amén. Entonces, termino respondiendo las preguntas. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. ¿A qué vino Jesús? A salvar a los pecadores de sus pecados. Y es por eso que estas personas que te invitaron a este lugar pueden venir domingo a domingo. Y aunque los tilden de locos, no podemos dejar de darle gracias al Señor por cambiar nuestra eternidad. Una eternidad separada de Él a una con Él, gozando con Él, viviendo con Él. Es imposible no reunirse en este lugar y darle gracias al Señor por eso. Te agradezco de todo corazón, amigo, hermanos, también les agradezco de todo corazón haber oído el que creo yo es el mensaje más importante para nosotros, el Evangelio de Jesucristo, nuestro Salvador. Oremos. Inclinen su rostro, por favor, si quieren. Señor, te damos muchas gracias porque tú diste la vida de tu Hijo inocente para que criminales como nosotros no fuésemos condenados. Esto fue lo que tú hiciste y esto es lo que sigues haciendo. Y yo te ruego que esta palabra pueda caer en estos corazones como una buena tierra y pueda dar frutos de arrepentimiento y que podamos ver a gente viniendo a tus pies, viendo cómo amorosamente el Padre, el Creador de las cosas, ha trazado un camino para reconciliarnos con Él. Jesucristo, te damos gracias por morir en la cruz en nuestro lugar y permite que podamos vivir vidas que te honren aquí mientras vivamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.